A ver, bueno, empecemos con la clase. ¡Qué guapo! Tú más. Maricas. A ver. El teorema de Bernoulli como tema central que vamos a ver ahora toda la clase, ¿no? El teorema de Bernoulli dice que en todo fluido ideal en el cual no exista viscosidad ni rozamiento, podemos encontrar un fluido en régimen laminar. Literalmente, si hablamos de régimen laminar, quiere decir que tiene una velocidad constante. Este régimen laminar va a estar circulándose por un conducto, una tubería, ¿qué más? Un oleoducto, en cual la energía que posee el fluido permanece siempre constante a lo largo de todo su recorrido. Gráficamente, veámosle cómo se lo podría visualizar. Aquí tenemos un conducto en la imagen y hay un cambio de sección. Literalmente el conducto se está haciendo más ancho. Cuando sucede esto, quiere decir que va a haber dos presiones en diferentes puntos. En el primer punto sería acá en la tubería delgada y la otra presión o en el otro punto sería en la tubería más ancha. ¿En qué vamos a ocupar este teorema de Bernoulli? Mi lápiz. Hijo de... Literalmente el teorema de Bernoulli Espérame mucho. es para ver qué presiones se están ejerciendo en diferentes puntos de una tubería y a qué velocidades está saliendo la misma. Para el teorema de Bernoulli consideramos tres tipos de energías. El primer tipo de energía es la cinética. El primer tipo de energía va a ser la cinética. La segunda la segunda energía va a ser la energía potencial gravitatoria. Y el último o la última energía que vamos a ver es la energía De flujo. de flujo, o conocida como hidrostática. Esas son las tres energías que nosotros vamos a ocupar para desarrollar el teorema de Bernoulli. Hasta ahí me avisan si están copiando algo. Si no, para seguir avanzando. Confirmen. Seguimos. Estoy copiando, hija. Entonces espero, sigan nomás. Diapositivos no va a subir al aula, Inge. El documento, esto si quieren lo subo, no habría ningún inconveniente. Sí, Sí, suban. eso mejor, por favor, suba, por favor, Inge. ¿Qué te gusta mi voz o qué te estás riendo? Ah? Confirmo, para meterte una batida. A ver, entonces, avancemos entonces. Ya les subo el documento. A ver, aquí tenemos el mismo gráfico de la anterior diapositiva. En este gráfico identificamos las tres energías. La cinética, o también conocido como hidrodinámica, y tenemos al frente la ecuación que dice U medio de la masa por velocidad al cuadrado. Déjenme hacerle más grande. ¿Sí? La segunda energía que hablábamos era la potencial gravitatoria, o también conocida o debida a la altura o altitud de un fluido, que es masa, gravedad, altura. También encontramos la energía de flujo, o conocida como hidroestática, que es la presión por el volumen. ¿Sí? Literalmente uniendo o sumando las tres energías, se genera el teorema de Bernoulli, como lo podemos visualizar en la parte de la ecuación, que está igualada a una constante. Literalmente esta mitad de la ecuación pertenecería a la sección de la tubería delgada. Solo a esa parte de la sección de la tubería delgada pertenecería a esa ecuación.
¿Van a copiar algo de ahí? La fórmula. Listo. Ya. Ahora, como tenemos un cambio de sección, obviamente tenemos que igualar algo del otro punto, para lo cual vamos a obtener las siguientes ecuaciones. Si yo les digo que la primera ecuación que visualizamos en la parte superior correspondía al primer punto, la constante es la igualación del cambio de la sección, que está igualado al punto número 2 o a la presión número 2. Si nosotros vemos aquí la igualación de las ecuaciones, podemos decir que es una ecuación de una tubería delgada a una tubería ancha o viceversa. Toda esta ecuación que tengo en la parte de ahí, tengo que dividirla para el volumen, que lo dice aquí, dividiendo todos los términos por el volumen, obtendremos la ecuación de Bernoulli. Ojo, arriba era el teorema y acá abajo ya nos está quedando la ecuación de Bernoulli. Si todo dividimos, sabemos que masa sobre volumen es la densidad. ¿Sí? Sí. Es la fórmula Todo larga. lo que está con M se está convirtiendo en densidad. En cambio, donde está la P1 o presión 1 por volumen con volumen, se elimina y solo me queda presión número 1. Igual va a pasar en el otro lado de la ecuación. Hay que tener en cuenta dos aspectos en la ecuación de Bernoulli. Cuando tengo altitud y cuando no tengo altitud. O cuando tengo altura de una tubería o cuando no. Cuando la tubería está botada en el piso, literalmente la segunda parte que está sumando en la que dice densidad, gravedad, altura, esa parte se haría 0. Se eliminaría literalmente tanto del lado izquierdo como en el del lado derecho. ¿Por qué? Porque la tubería está botada en el piso y no hay ninguna altura que haga referencia a la tubería. Para lo cual nos queda la ecuación de abajo. Esta ecuación de aquí abajo es cuando no existe alturas, ¿sí? La última ecuación es cuando no existe alturas. Hasta ahí, dificultades, problemas, inquietudes. No, Inge. No dije. Seguimos. Sí. Bueno, dice aquí hay un ejemplo de aplicación del principio de Bernoulli, ¿no? Vemos que hay una tubería ancha, hay un cambio de sección y nuevamente otra tubería ancha. Cuando existe ese cambio de sección, va a haber una diferencia de altitud y también a la vez de presiones o de velocidades. Como dice en la parte de abajo, cuando el fluido se mueve desde la derecha, la velocidad en el punto número 2 es mayor que en el punto número 1. Sabemos que cuando se estrecha una tubería, la velocidad va a ser mayor. Por lo que la presión en el punto 2 será menor que la presión en el punto 1. Literalmente en la parte más ancha hay más presión que en la parte más delgada. Aquí tenemos otra aplicación, que este es con los tubos de Venturi, literalmente. O tubos Venturi o tubos en U, como el que vemos aquí. También hay una diferencia de altitud, pero aquí de líquido. Este tipo no lo vamos a ocupar mucho, pero deberían tenerlo muy en cuenta. Para resolver problemas aplicativos de la ecuación de Bernoulli, siempre hay que tener en cuenta la ecuación de la continuidad y el teorema de Bernoulli, ¿no? Hay que recordar un poco, caudal que entra es igual caudal que sale, y con eso podríamos nosotros encontrar variables que me sirvan para encontrar la ecuación de Bernoulli. Aquí podemos ver literalmente la ecuación de Bernoulli, ahí está su definición. En la parte inferior estamos viendo que al momento de hallar cualquiera
presión, sea 1 o 2, va a estar dado por pascales, ¿sí? Como unidad general, el pascal, porque es una presión. A la vez el pascal puede representarse sobre newton sobre metro cuadrado, también puede ser julio sobre metro cúbico, o también puede representarse kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. Cualquiera de estas unidades puede representar a la presión, nada más, a P1 y P2. Pero comúnmente nosotros le conocemos como pascales, que es lo más común en ejercicios a desarrollar. Todo este sistema que nosotros estamos viendo en la parte inferior de aquí, solo son las unidades en el sistema internacional, ¿no? Hay que tener cuenta, solo en el sistema internacional. Hay otros sistemas de unidades que puede ser el PSI, puede ser los VAR, que eso ya viene normado dependiendo del problema y del ejercicio donde se lo vaya a aplicar. Hay que tener en cuenta eso. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos claros? Sí, Inge. Vamos con la siguiente. Se muere. Sí fue. Aquí. Ya se pasó. Aquí podemos ver 4 tipos de aplicaciones o de tuberías en las que nosotros podemos trabajar, ¿sí? Una, en la primera es cuando se encuentra una tubería con un cambio de sección en el piso, ¿sí? Esta sería cuando no existe, cuando no existiría altura, cuando la altura es 0. En el segundo gráfico es cuando la tubería es constante, pero hay una diferencia de altura. Sería aquí, si esta está al nivel del suelo, sería H0 o H1, 0. Y acá estaría una H2 que yo no conozco. Sería mi incógnita. ¿Eh? Pero esto es cuando es una tubería constante, que no hay ningún cambio de sección. El mismo proceso existe en el gráfico número 3, pero a diferenciación que es que la tubería, al momento que tiene una altura, va haciendo un cambio de sección. Y la más común es la que podemos visualizar en este lado de aquí. ¿Por qué hay 2 manómetros seguiditos en la parte de aquí? Estos manómetros quiere decir que aquí puede existir una válvula. Puede haber una válvula, una electroválvula en la cual, si es que está cerrada, aquí va a existir una presión. Pero cuando se le va abriendo paulatinamente esa válvula, la salida va a tener otro tipo de presión. Por eso existen 2 tipos de manómetros aquí. Uno de contención y otro de salida. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Inge. Sí. Sí, sí. Ya, entonces, sigamos. Todo lo que vimos, siempre va a haber pérdidas de energía, ¿no? Pero para las pérdidas de energía nosotros tenemos que tomar en cuenta 3 puntos primordiales, ¿sí? El primer punto es la ecuación general de la energía, que literalmente pertenece o es una adaptación de la ecuación de Bernoulli, que es la de a continuación. Esta es la ecuación general de la energía. Como ustedes ven, es una adaptación de la ecuación de Bernoulli.
pero en la cual detalla lo siguiente. Va a haber 3 tipos de energías adicionales, ¿sí? Toda energía que se represente con HB se le va a conocer como energía agregada. En este caso, la energía agregada es por la bomba que yo tengo aquí. Aquí literalmente sería HB. Entonces, una bomba entrega energía. Si es que dice que entrega o agrega energía, en la ecuación tiene que ir un más. Si seguimos el protocolo de la tubería, de donde viene el flujo por aquí, nos encontramos una válvula. Por acá un codo y por acá otro codo. Una válvula y los 2 codos son energías perdidas. ¿Por qué? Porque va a existir en la válvula una fricción. ¿Sí? Cuando llega un codo, el fluido va a chocar aquí en la pared del codo, por lo cual también va a existir un cambio de dirección, por ende va a haber aquí un tipo de fricción. De igual forma va a haber acá otro tipo de fricción. Todas esas energías perdidas las vamos a llamar HL. Y esa HL literalmente en mi ecuación se la representaría en el lado derecho de la ecuación. ¿Por qué? Porque la presión 2 está a la salida de donde dice motor. Y la última energía es la energía entregada, que se representa con HR. La HR lo único que hace, si aquí a la salida tengo una turbina y con la presión del fluido, va a generar energía. Literalmente, esta nos va a ayudar a generar o a producir una energía extra a la salida de esto. Hasta ahí. Dificultades, problemas, No. preguntas. Un ejercicio, claro. Faltan los ejercicios porque toca ver los 3 tipos de energías perdidas. ¿Sí? A ver, La vista. Sigamos. El segundo punto para las energías perdidas o el cálculo de la energía perdida se lo conoce como número de Reynolds. El número de Reynolds es un parámetro que no tiene dimensión o es adimensional, literalmente no tiene unidades. Y este se lo puede calcular o tiene parámetros establecidos dependiendo de la tubería. Si la tubería es circular, vamos a encontrar estos 3 parámetros. Si el número de Reynolds es menor a 2300, el comportamiento del flujo es laminar. Literalmente quiere decir que la velocidad de este flujo va a ser constante. ¿Sí? De 2300 hasta 4000, que esté variando en ese rango, dice que es una transición laminar turbulento. Y si es que el número de Reynolds es mayor a 4000, el fluido es turbulento o que va de forma desordenada, que tiene velocidades variables, que no es constante, ¿ya? Hasta ahí no creo que tengan problemas. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a no. calcular ese número de Reynolds para identificar si es que tiene un comportamiento laminar o está en transición laminar turbulento? Con la siguiente ecuación. Aquí tenemos el número del Reynolds. Se lo checa la línea.
Aquí tenemos el número de Reynolds. ¿Qué dice el número de Reynolds? Es la división de las fuerzas inerciales sobre las viscosas. Cada letra que tenemos aquí la podemos detallar en la parte de abajo. Esta es la densidad, que nosotros ya la conocemos. La densidad. Por aquí tenemos lo que es el diámetro de la tubería, pero este diámetro es el diámetro interior o interno, como lo establece aquí. Esta como V es la velocidad del fluido. Esta como tipo U es la viscosidad dinámica. Aquí no hay que confundirse, ¿no? Aquí hay dos tipos de viscosidad. Una es dinámica y la otra es cinética. ¿Sí? Este es un tipo de ecuación, nosotros lo podemos observar aquí. La primera ecuación. Y la otra ecuación ya depende mucho. Esta ecuación sería o nos utilizaríamos cuando tengo viscosidades dinámicas. Y este otro tipo de ecuación sería cuando tengo viscosidades cinéticas o cinemáticas, ¿sí? Hay que diferenciar qué tipo de fluido está circulando por la tubería y dependiendo de eso establecer si es que es dinámica o cinemática o cinética, ¿sí? Hasta ahí no creo que tengan problemas, solo estoy dándoles ecuaciones, poco de teoría. La última parte es la parte más compleja del teorema de Bernoulli. A ver si me salió. Son las pérdidas de energía por fricción. Anteriormente dijimos que fricción es cuando existe una válvula, una electroválvula, si es que hay un codo de 90, uno de 45, uno de 60, si es que hay una Y o existe alguna desviación del fluido, en el cual exista un rozamiento, un choque entre la tubería y el fluido, y en ese choque va a haber pérdidas de energía por fricción. ¿Cómo vamos a resolverlo? Primero tenemos que observar el número de Reynolds o calcular el número de Reynolds. ¿Para qué vamos a calcular eso? Para determinar si es que el flujo es laminar o si el flujo es turbulento. Definido el número de Reynolds anteriormente, nosotros podemos encontrar el factor de fricción con el que está yendo el fluido. Si es que es laminar, puedo ocupar la ecuación de Darcy. ¿Cuál es la ecuación de Darcy? La ecuación de Darcy es esta de aquí arribita, en la cual dice que la energía o la pérdida de energía por fricción es igual al factor de fricción por la longitud de la tubería, por la velocidad al cuadrado, todo eso dividido para el diámetro interno por 2 gravedades. Literalmente, esta energía perdida tendríamos que, antes de aplicar la ecuación de Darcy, calcular previamente número de Reynolds, luego el factor de fricción y por último, establecer si es que es una viscosidad cinética o dinámica. Si es cinética, trabajaríamos normalmente con la ecuación de Darcy. En el caso de que la viscosidad sea dinámica, tendríamos que ocupar esta otra ecuación. Si es que la ecuación es dinámica, tendríamos que ocupar este tipo de ecuación. Si es que es cinemática, que quiere decir que es una velocidad constante, ocuparíamos la de acá. Eso cuando es flujo laminar. Ahora, cuando es flujo turbulento, se vuelve un poco más caótico el cálculo de las energías o las pérdidas de energía por fricción. ¿Por qué? Si es turbulento, quiere decir que existe una rugosidad en la tubería. En pocas palabras, si es que yo pongo una manguera de caracol internamente, va a tener bordos. Y al momento que tiene bordos, existe una rugosidad y no va a tener una velocidad constante. Para lo cual
Nuevamente, primero tengo que establecer el número de Reynolds. El diámetro, bueno, aquí es logaritmo, no habría problema, esto es una constante. Pero aquí viene la dificultad. Para establecer esa rugosidad, tengo que basarme en los diagramas de Modi, que es lo que yo tengo en la parte derecha, en esta parte. Estos son diagramas de Modi. Estos diagramas de Modi me van a ayudar a encontrar datos adicionales, que en este caso literalmente me ayudaría a encontrar uno, la rugosidad de la tubería, y en el mayor de los casos, el factor de fricción. Encontrado esto, literalmente el problema se iría solucionando solo. ¿Sí? Hasta ahí. Dificultades, problemas. Un poco difícil, mucha fórmula. Pregunten. Muchas fórmulas sin G. Mucha fórmula. Ya. Para no ser tan cansón, ya me queda un minuto. Sí.